Ha sido una bendición poder compartir. Mi esposa me contó muchas experiencias. Am, la semana pasada, aquí, como vivimos en Tennessee, en la ciudad de Dunlap. Mi nombre es Pablo Naranjo. Ya vivimos, bueno, yo soy ecuatoriano, mi esposa es de Puerto Rico. Soy tercera generación adventista. No quiere decir, mis hermanos, que ya sé todo, ah, pero siempre estamos aprendiendo, siempre estamos, instruyéndonos en la palabra del Señor. No quiere decir, mis hermanos, que también quiero compartirles que también salí de la iglesia, volví a entrar. Gracias al Señor, estoy otra vez en las filas del Señor. Estamos en la lucha, todos necesitamos oración, todos necesitamos todavía mantenernos. Como dice en su palabra, que nadie nos quite nuestra corona, todavía estamos en la lucha. Como ustedes vieron, la familia que tenemos, tengo 4 hijos, tengo 2 nenes y 2 nenas. Am, Todavía tenemos luchas, todavía tenemos dificultades, pero estamos siempre manteniéndonos firmes en las riendas del Señor. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Yo no sé cuántos de ustedes, cuántos de los presentes estamos con niños o con familias. Ayer estuve hablando con el hermano Jorge, y estaba tratando de ver a quién tenemos que alcanzar. Yo sé que el mensaje que tenemos, estamos hablando acerca de la agricultura, estamos hablando acerca de la necesidad de salir de las ciudades, y nadie quiere imponer a nadie nada. Estamos aquí para ayudarnos, apoyarnos unos a otros, las experiencias que nosotros hemos tenido, para poder, como esta vez, instruir a la gente que como es que está ahorita indecisa de tomar un paso, que a veces nosotros como humanos a veces estamos un poquito indecisos. Pero lo que vamos prácticamente hoy día a compartir con ustedes, mis hermanos, tal vez experiencias, porque a veces nosotros tenemos que ver, como dice su palabra, dice en el Salmo, dice, probad y ved que el Señor es bueno. Como es, cada uno tiene que probar por cada uno. Tenemos que tener nuestra propia experiencia con cómo es con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mantenernos firmes, hermanos, porque en este tiempo es un tiempo difícil, donde podemos ver, puede ser que tengamos ídolos, tengamos cualquier situación, tengamos cualquier impresión, y a veces nosotros nos podemos desviar muy fácilmente. Pero quisiera preguntarle a mi hermana, ¿cuánto tiempo tengo? Porque no estoy seguro cómo es, hasta qué hora tenemos Sí, mi el- hermanito, hasta las Ujú. 6:35 usted tiene el tiempito, es Sí, su tiene tiempo. Ok, perfecto. Entonces Ujú. tenemos más o Amén. menos 25 minutos. Sé que mañana también tengo una presentación, así que vamos a tener esta presentación en dos diferentes partes. Vamos a hablar acerca un poquito de agricultura, y también vamos a hablar acerca un poquito de la familia. Porque la familia es como es el núcleo de la sociedad. Y ustedes saben, si las familias están como es, en la par o en el camino del Señor, tenemos entonces que la sociedad va a funcionar de acuerdo al cómo es a lo que el Señor nos ha pedido. Nosotros vemos que ahora las familias están disfuncionales, por eso vemos tanta maldad, por eso vemos tantas cosas que están sucediendo allá afuera. ¿Por qué nuestros hijos no están en la iglesia? ¿Por qué hay situaciones que de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a la Biblia, por qué a veces nosotros no estamos yendo a la par del Señor? Entonces, quiero compartir un poquito con ustedes, pero antes de compartir, mis hermanos, quisiera tomar unas palabras de oración para poder, empezar con el tema de esta mañana. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias por las bendiciones, por un nuevo día, por la oportunidad, Señor, de poder levantarnos en esta mañana para abrir tu palabra y poder escudriñar y entender, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, porque necesitamos, Señor, entender el mensaje que necesitamos para este tiempo. Queremos estar listos, queremos, Señor, ser líderes de nuestros hogares para poder, Señor, a acercarnos más a ti, Señor, a tu trono de gracia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, y sabemos que tú eres el único que nos puede ayudar. Gracias, Señor, por todo. Acompáñanos para nuestras faltas, nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.
Mi hermana, quisiera si es que usted me podría dar el co-host para poder, como es, Sí. compartir. Ujú. Y entonces entraríamos de lleno al, ¿cómo es? Al estudio de esta mañana. Sí me escuchan bien, ¿verdad, mis hermanos? Le escuchamos, sí. Sí, ok. Ok, vamos a ver. Share screen. El screen número 2. Listo. Ok, todos ven el screen, mis hermanos. Perfecto, mi hermano. Sí, ven. Ok, perfecto. Bueno, mis hermanos, bienvenidos una vez más. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo el Señor funciona en nuestras vidas y cómo ha funcionado prácticamente en las vidas de nosotros. Hay una cita bien interesante porque ustedes saben, como en el flyer o en la propaganda que la hermana Milagros me mandó, hay una cita ahí justo vamos a cómo es a hablar un poquito acerca de esa cita, que va con esta cita un poco. Y quiero que ustedes, como es, la vean conmigo. Vamos a ver esto. Ok, perfecto. Los planes del Señor, de Dios, dice, son siempre los mejores. Y aunque a veces nos cueste aceptarlos así, a veces los planes del Señor, mis hermanos, a veces los planes que nosotros tenemos, a veces no van con los planes del Señor. Pero les quiero decir una cosa, a veces tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios. Cuando las voluntades, tanto de nosotros como de Dios, es la misma voluntad, hermanos, cualquier situación, cuando nosotros oramos, el Señor dice, mira, esto es si quiero dártelo porque esto es mi voluntad. Entonces tenemos que buscar cuando nosotros oramos, cuánto nosotros a veces hemos orado, hemos suplicado y a veces el Señor no contesta nuestras oraciones. Y a veces me doy cuenta, mis hermanos, que el Señor a veces no contesta al mismo tiempo, pero a veces sí contesta al mismo tiempo. Pero el Señor no quiere, esa oración no quiere contestarnos porque el Señor dice, no, esto no necesitas en este momento. Por eso esto vamos a esperar para tal vez en unos 5 o 2 o 3 años. Y a veces nos damos cuenta que el Señor sí contesta las oraciones y a veces nos damos cuenta que en tiempo pasado dice, oh, ya sé por qué el Señor no me contestó 2 años atrás, ya sé por qué el Señor no me contestó 3 años atrás y ahora veo la situación por qué. Pero nunca dejemos de orar. Siempre tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que el Señor nos, como es, nos instruya. Y aquí dice, ¿por qué, mis hermanos? Porque tenemos que entender, lo único que vamos a llevar nosotros al cielo es nuestro carácter. Cuando nosotros, el carácter de Dios esté en nosotros, dice que el Señor dice, vendrá. Por eso tenemos que buscar y pedirle al Señor que nos, ¿cómo se dice esta palabra? Ayude. Y por eso necesitamos tener la perfección del carácter. Miren lo que dice aquí. Dice, la perfección de un carácter cristiano solo puede obtenerse mediante, dice que, 3 cosas, mis hermanos. Nada viene como es de fácil o nada viene a nuestro regazo. Cuando nosotros pedimos, Señor, pero yo necesito esto, nada viene si es que no tenemos trabajo, si no tenemos conflicto y si no tenemos un renunciamiento al yo. 3 cosas necesitamos para tener el carácter de Dios. Y dice ahí, tenemos que, mediante un trabajo, tenemos que ser perseverantes, tenemos que tener, desafortunadamente, tenemos que tener conflicto. No estoy diciendo que el Señor es un Señor masoquista, no, 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 pero tenemos que tener pruebas. Y no, en la Biblia dice que en el apóstol Pablo dice que tenemos que ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Si nosotros vemos, Cristo pasó por diferentes partes, por diferentes sufrimientos. Hermanos, nosotros tenemos que pasar lo mismo, porque el Señor quiere refinar nuestro carácter. Y tenemos que tener el renunciamiento al Dios. A veces nosotros nos vemos y vemos que el renunciamiento, el Dios se pone al frente a veces. Dice, no siempre nos acordamos ni consideramos que el proceso de purificación, hermanos, dice, es doloroso y a veces es humillante. Dice, es necesario para que alcancemos la semejanza a Cristo. Dice, frecuentemente Dios contesta nuestras oraciones de forma menos esperada, porque debe ponernos a prueba para que revele lo que hay en nuestro corazón. Mis hermanos, estamos pasando en un tiempo difícil.
con esto, con el COVID, con muchas situaciones que están sucediendo. Mis hermanos, en los tiempos finales se va a poner peor. Por eso necesitamos tener nuestros propios jardines, por eso necesitamos tener nuestras propias huertos, por eso necesitamos, hermanos, salir de las ciudades. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso más adelante. Pero dice aquí, frecuentemente Dios contesta nuestras oraciones. Sí contesta nuestras oraciones, dice. Y nos pone, dice, a prueba para que se revele lo que hay en nuestro corazón. Hay a veces, mis hermanos, dice, nos colocan circunstancias que demandan un gran ejercicio de la fe viviente para desarrollar en mayor medida las gracias cristianas. Ok, yo quiero compartir algo con ustedes, mi hermano. Nosotros, gracias al Señor, podemos encontrar un sitio donde podemos tener nuestro propio huertito, como se podría decir. Nosotros no sabíamos nada de esto, mis hermanos. Como les dije, tercera generación de adventista. Me acuerdo de mi abuelito, tenía todos los libros rojos, el Espíritu Profecía, una biblioteca grande. Y yo siempre de chiquito iba como es de la oficina y decía, abuelito, pero ¿qué son estos libros? Y a veces nosotros, y no estoy poniendo los libros del Espíritu Profecía más arriba que la Biblia, no, mis hermanos, pero son a la misma par. ¿Por qué? Porque son inspirados por Dios también. La Biblia fue inspirada por Dios, los libros de profecía por Dios. Tenemos que, hermanos, no como es ponerles a un lado, sino estudiar, mirar, meditar, poder instruirnos de la misma manera, porque lo mismo que encontramos en la Biblia está en los libros de la Espíritu Profecía. Y me acuerdo que cuando yo abría esos libros, yo veía cuadros subrayados todo el tiempo. Yo le preguntaba a mi abuelito, pero abuelito, ¿qué es esto? ¿Qué? Y dice, no, algún día entenderás. Y ahora entiendo. Y a veces me pregunto, ¿cuánto tiempo tuve estos libros? Y nunca los puse en cómo es en lectura, nunca los puse en práctica. Y ahora, con el tiempo, estamos ayudándonos un poquito más, y no solo eso, sino también instruyéndonos un poquito más para poder entender mejor el plan que el Señor tiene para nosotros. Como les dije, mis hermanos, nosotros no sabíamos todo esto, pero poco a poco estamos aprendiendo. La Biblia y el Espíritu de Profecía dice que en los tiempos finales, personas que no han sabido o que no han aprendido, dice que en los tiempos finales van a aprender en semanas. Gente que ha aprendido en años, todas estas cosas, gente en los finales del tiempo van a aprender en cómo es en semanas. Y eso muchos de nosotros estamos en esos incluidos. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a entender y nos ayude a ¿cómo es? Escudriñar y poder poner en práctica lo que como es el Señor nos quiere como es ayudar. Miren lo que dice la siguiente cita, dice, el mundo necesita hoy lo que necesitaban, dice, 1900 años atrás. Imaginémonos, mis hermanos, dice, esto es una revelación de Cristo. ¿Una qué? Revelación de Cristo. Necesitamos, hermanos, revelar a quién, a Cristo, para poder, como es, ayudar. Acuérdense que en Mateo 24 dice que el evangelio del reino, dice, se va a derramar en todo el mundo. Dice, no por palabras, no por predicaciones, dice por testimonio. La pregunta, mis hermanos, qué testimonio nosotros tenemos? ¿Cómo nosotros nos comportamos en la iglesia? Yo sé que todos nos comportamos bien en la iglesia, pero ¿sabe una cosa? ¿Cómo nosotros como padres nos comportamos en nuestros hogares? ¿Cómo nosotros como padres nos comportamos en nuestros trabajos? ¿Qué piensa la gente allá afuera de nosotros? Porque en la iglesia todos somos buenos. Pero mis hermanos, ¿cómo nosotros somos en la sociedad? Porque dice que el evangelio del reino será derramado en todo el mundo. Dice por testimonio, no por prédica, no por palabras. Dice por testimonio. ¿Qué testimonio nosotros tenemos? Miren lo que dice aquí. Dice, se requiere una gran... Yo no voy a hablar de reformas, mis hermanos, pero quiero que nosotros entendamos y meditemos aquí. Dice, y solo mediante la gracia de Cristo puede realizarse esta obra de restauración física, mental, espiritual. Mis hermanos, voy a hacer una pregunta. ¿Estamos enfermos físicamente? ¿Estamos enfermos mentalmente? ¿Estamos enfermos espiritualmente? Si nosotros vemos, mis hermanos, ¿cómo está el mundo hoy en día? Wow. Si nosotros vemos, mis hermanos, el mundo está enfermo, tanto espiritual, tanto físico y tanto mental. ¿Qué el Señor entonces requiere de nosotros?
Hay una cita en Salmos 37 que dice, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Yo no sé qué posición están ustedes hoy día, mi hermano. Yo no sé cuántos de ustedes están buscando tener un huerto. Yo no sé cuántos de ustedes están buscando salir de la ciudad. Yo no sé cuántos de ustedes están buscando algo mejor para sus hijos, para sus familias. Pero saben una cosa, lo único, el Señor es la respuesta. Cada uno tiene, como dice su palabra, probad y ved que el Señor es bueno. Mira, hermano, a mí me gusta cocinar. Me encanta cocinar. Y no sé si mi esposa habló, amigo, yo cocino mejor que mi esposa. No me estoy dando los cómo es lo de esto. Pero una cosa sí les digo. Cuando yo cocino algo, siempre les digo a mis hijos, miren, prueben, está riquísimo. Pero mientras ellos no prueben, ellos no pueden decir si es que sí o si no está bueno o no. De la misma manera del Señor. Yo puedo hablarles del Señor, mis hermanos, las experiencias que hemos tenido, pero si ustedes mismos no tienen esa misma experiencia, no van a entender y no van a probar. Por eso el Señor dice, probad y ved que el Señor es bueno. Cada uno tiene que probar por cada uno. Miren, mis hermanos, cuando nosotros empezamos con la agricultura, nosotros no sabíamos nada. Empezamos a leer los libros un poquito aquí, un poquito acá y un poquito acá. Pero una cosa sí les quiero decir. Siempre el versículo favorito mío es el Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33? Dice, clama a mí. Y dice, y yo te responderé. Y no solo te responderé, dice, y te enseñaré cosas ocultas que tú nunca has sabido. El Señor dice, clama a mí. Amén. Y dice, y yo te responderé. El Señor dice, mira, si tú aclamas a mí, tú vienes a mí, dice, yo te voy a responder. Y no solo te voy a responder, sino que te voy a enseñar. Dice, cosas ocultas, dice, que tú nunca has sabido. Mis hermanos, ¿en qué situación estamos? Si nosotros sabemos, y como adventistas, entendidos, sabemos que estamos en la iglesia de Odisea. ¿Y qué es lo que la iglesia de Odisea dice? Según dice que nosotros pensamos que somos ricos. Nosotros pensamos que nos hemos enriquecido. Nosotros pensamos que no necesitamos nada. Pero sé qué es lo que dice el Señor. El Señor dice, por lo tanto, dice, yo te aconsejo que de mí, dice, compres, que me busques a mí, porque dice, yo te voy a hacer rico a ti. Yo te voy a poner, no solo te voy a hacer rico, sino que te voy a poner vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque nosotros, desafortunadamente, como dicen como es en Apocalipsis 3, en la iglesia de la Odisea dice que nosotros prácticamente estamos, ¿qué? Desnudos, estamos ciegos. ¿Por qué? Porque no estamos mirando. Mis hermanos, voy a ser sincero, como es. A veces nosotros nos dejamos llevar porque que la gente dice, o porque el hermano, o porque la hermana, o porque el anciano, o esto, etcétera. Mis hermanos, nosotros tenemos hoy día que aprender a estudiar por nosotros mismos. Pero voy a hacer una pregunta, mi hermano. Nadie come comida vomitada, ¿verdad? Right? Nadie. Pero ¿sabe una cosa? Necesitamos que aprender a comer por nosotros mismos. Necesitamos que aprender a entender por nosotros mismos. Y el Señor lo dice ahí, en su palabra. Dice, clama a mí y yo te responderé y yo te enseñaré cosas que tú nunca has sabido. Mis hermanos, como les digo, nosotros nunca pensamos que íbamos a hacer agricultura. Y gracias al Señor pudimos, hacer un poquito acerca de la agricultura. Y miren esto lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. Dice, Dios nos enseñará y nos instruirá. Como lo hizo con Enoch, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Noé. Siempre el Señor tuvo gente específica. Y no solo eso. De la misma manera como enseñó a los patriarcas, el Señor nos puede enseñar a nosotros. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? ¿Cuánto nosotros podemos ver que el Señor nos puede ayudar? Porque necesitamos hacer esto. Miren lo que dice en Colosenses. En Colosenses 2, usted puede leer sus Biblias, porque está hablando de la iglesia de Odisea, está hablando acerca de cómo es la iglesia laodicense. Mira lo que dice, porque quiero que sepáis, en el capítulo 2 dice, porque quiero que sepáis con cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Está hablándonos a nosotros. Estamos en el tiempo de la iglesia de Odisea, dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. No hemos visto el rostro, pero nosotros creemos que hay un Dios. Dice, para que sean consolados sus corazones, hermanos, para que el Señor nos consuele en nuestros corazones. Dice, unidos en amor
Dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Dice, a fin de conocer los misterios de Dios, el Padre y de Cristo. Wow, pues espérate, ¿qué misterios está hablando? Y lo responde en el versículo 3. En quien están escondidos, dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿En dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Ahí dice, en el Padre y en Cristo. ¿Y dónde? Mediante su palabra. Miren lo que dice este texto. Dice, Dios nos enseñará y nos instruirá. Dice, como enseñó a Adán y a Eva en el Edén a cuidar del huerto, enseñará a los hombres hoy en día. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos un huertito ahí? ¿O cuántos de nosotros estamos pensando, mis hermanos, tal vez hacer un paso, salir a las ciudades, de las ciudades? Como les digo, mis hermanos, nosotros no estamos aquí y yo creo que el que se ha puesto aquí con el ministerio que ustedes tienen, de poder, como es instruir a hermanos y todo eso, nadie de nosotros estamos empujando a nadie, como es, a seguirle al Señor o a estudiar su palabra, o que tienen que salir de la ciudad al campo. No, no. Pero si nosotros nos vemos y nos damos cuenta, mis hermanos, lo que está sucediendo hoy en día. Hay un versículo en Oseas que dice, mi pueblo parece que falta de conocimiento. Y no, la falta de conocimiento, mis hermanos, es porque a veces no estamos estudiando. Nosotros como sacerdotes de nuestros hogares, hermanos, estoy hablando a los hermanos, más que a las hermanas. Nosotros como sacerdotes de nuestro hogar, ¿por qué no estamos estudiando? Los cultos que se debería hacer tanto en la mañana como en la noche. Deberíamos ser ejemplo, mis hermanos, para nuestras familias. Yo voy a ser sincero, voy a hablar una cosa, voy a hacer una pregunta. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos y les preguntamos y les decimos, hijo mío o hija mía, qué tú quieres ser de grande? A veces nosotros escuchamos, no, yo quiero ser enfermera, no, yo quiero ser pilota, o yo quiero ser doctor, o yo quiero ser, como es bombero, o yo quiero ser policía. Muchos de nosotros hemos escuchado a veces a nuestros hijos decir eso. Y a veces nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado a algunos de nuestros hijos decir, yo quiero ser como Jesús? Yo tengo 4 hijos. Y sabe una cosa, ninguno me ha dicho, papi, yo quiero ser como Jesús. Yo digo, y a veces me puse a pensar y digo, wow, ¿por qué no? ¿Por qué ninguno de los niños puede decir que yo quiero ser como Jesús? Quiero ser sincero, mis hermanos, el problema es que no representamos a Jesús en nuestros hogares. Wow. Y eso me rompe el corazón, mis hermanos. Porque nosotros como padres tenemos que representar tanto a Jesús en su carácter como en la forma como nosotros nos llevamos. Y como les digo, mis hermanos, todavía nosotros no estamos ahí, todavía necesitamos mucho, necesitamos oración, necesitamos todavía mucho que el Señor nos quiere como es ayudar. Miren lo que dice aquí. El Señor dice que nos va a ayudar hoy en día. No me está funcionando. ¿Qué pasa con el mouse? Oh, aquí viene. Mis hermanos, dice, hay sabiduría al alcance de aquel que maneja el arado y la siembra de la simiente. Dice, la tierra tiene sus tesoros escondidos. Y estamos hablando de un tesoro escondido. ¿Se acuerdan? El tesoro escondido, dice, es la sabiduría y el conocimiento que el Señor quiere para nosotros. Dice, la tierra tiene sus tesoros escondidos y el Señor dice, quisiera que trabajasen en el suelo millares de los que se aglomeran, dice, en las ciudades, en espera de una oportunidad para ganarse una bagatela. Dice, los que lleven a sus familias al campo, las colocarán en ello lejos de tentaciones. Los hijos cuyos padres aman y temen a Dios están en cualquier forma ventajosamente situados para aprender del gran maestro. ¿De quién, mis hermanos? ¿Para aprender de quién? Del gran maestro, origen y fuente de la sabiduría. Tienen una oportunidad más favorable para obtener la idoneidad necesaria para el reino de los cielos. ¡Wow! Mis hermanos, aquí me está diciendo, los que lleven a sus familias al campo, las colocarán con ellos lejos de tentaciones. Mis hermanos, si ustedes ven cuánta tentación hay hoy en día en las ciudades. Mis hermanos, voy a ser sincero. A veces no necesitamos estar en la ciudad o estar en el campo, pero a veces el problema que nosotros tenemos es esto.
Hermanos, si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros vivíamos sin estos dispositivos, la gente jugaba más en el campo. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos? Cuando éramos pequeños. Y cuando cuando mis madres o cuando nosotros nos portábamos mal, ¿se acuerdan? Nosotros, mis madres nos decían, sí, vamos, como es, al cuarto, como es entrar a la casa porque estás castigada. Ahora desafortunadamente tenemos que decir a nuestros hijos, salgan afuera, están castigados. ¿Por qué? Nuestros hijos a veces están, entrometidos, están desafortunadamente en todos estos dispositivos. Y el Señor nos ha dado luz, mis hermanos, porque si nosotros nos damos cuenta, las tentaciones que hay en las ciudades no son las mismas tentaciones en en el campo. Gracias, el Señor nos ha dado la oportunidad de trabajar en el campo. ¿Por qué? Cuando nosotros, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tener un jardín o cuántos tienen la oportunidad de tener un arado. Y hermanos, yo no sé si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van al campo y meten sus manos en la tierra, meten sus pies en la tierra, están haciendo el arado. Y hermanos, ustedes ven todas las preocupaciones, todas las dolencias, la pesadez. Hermanos, hay una conexión entre Dios y el arado. Ahí lo dice. Y no solo dice eso, sino que dice, el Señor dice, nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Lo que yo quiero con esta mañana, mis hermanos, compartir con ustedes es que necesitamos buscar más del Señor, buscar su sabiduría, buscar su conocimiento. Necesitamos entender lo que el Señor quiere para nosotros. Mi hermano, si usted sinceramente está buscando salir de la ciudad al campo y tener su propio arado, ¿por qué? Porque en los últimos tiempos, como dicen en Apocalipsis 13, dice que no vamos a poder ni comprar y no vamos a poder ni vender. Por eso necesitamos, por este tiempo, necesitamos tener un poquito ¿cómo se dice? De comida. ¿Por qué? Porque vienen los tiempos más difíciles, donde el Señor dice que nos va a proveer, pero eso va a ser después en el tiempo, como es más difícil. Pero en este tiempo, porque cuando venga la ley dominical, que se acerca, mis hermanos, no vamos a poder ni comprar y no vamos a poder ni vender. Pero el Señor quiere algo, nos quiere preparar, tanto a ustedes como a nosotros, para este tiempo. A veces nosotros, mis hermanos, queremos buscar señal. Y acuérdense, como decía en Mateo 12, dice, la generación perversa demanda señal. Dice, entonces algunos de los escribas de los fariseos le dijeron a Jesús, al maestro, decía, Señor, pero danos señal. Queremos señal. ¿Sabe una cosa? El Señor que les respondió, no, yo no les voy a enseñar yo no les voy a dar señal a ustedes, esta generación mala y perversa. Si nosotros vemos en qué generación estamos viviendo, mis hermanos, a veces nosotros vemos y pedimos señal, pero Señor, yo quiero señal, yo quiero entender. El Señor dice, no quiero, no les voy a dar más señal. Pero mis hermanos, ¿qué más señal tenemos nosotros? Como por ejemplo, que pasó en 9/11, ahora con el COVID. Y si nosotros nos damos cuenta, el Señor nos está diciendo algo. Y todavía tenemos un poco de tiempo de prepararnos más, de ayudarnos, de llevar nuestras familias al campo, como lo dice ahí, mis hermanos. Dice, los niños cuyos padres aman y temen a Dios están en cualquier forma ventajosamente situados para aprender del gran maestro. Mis hermanos, puede ser que ahora alguno de nuestros hijos no esté en la iglesia. Puede ser que ahora capaz uno de nuestros hijos esté rebelde, una de nuestras hijas algún problema tenga. ¿Saben una cosa, hermanos? Nunca dejemos de orar. El Señor tiene cada situación en sus manos. Necesitamos tener un poco más de fe y orar, sabiendo que el Señor sabe cada situación. Mantengámonos firmes, porque saben una cosa, las tentaciones, las acechanzas vienen más difíciles. Acuérdense, los tiempos son como tiempos de parto. Yo no puedo decir que sentí de los tiempos de parto porque yo no soy una dama, pero ustedes saben, las damas, los tiempos de parto son más, se acrecentan más. Y nosotros, mis hermanos, estamos en los tiempos comenzando los tiempos difíciles y va a empezar a ponerse más difícil, más difícil. ¿Por qué les digo, mis hermanos? Hay una cita bien interesante que quiero compartir con ustedes, que solo hay en inglés, que está en Spiritual Gifts, ¿ok?
Y solo creo que el capítulo, el tomo 1 es el único tomo que está como es traducido, pero no el tomo 2. Pero miren lo que dice aquí. Yo lo traduje. Dice, se me ha mostrado que Satanás no ha sido, así lo dice desafortunado, dice, estúpido, dice, ni descuidado estos tantos años, desde su caída, dice, pero ha estado aprendiendo, dice, y él ha madurado más sutil, ¿ok? Dice, sus planes son más profundos y están más cubiertos con vestidura religiosa para cubrir o esconder su deformidad. El poder de Satanás ahora dice de tentar, dice, ¿cuántas veces, mis hermanos? ¿Cuántas veces? Son 10 veces más grandes que en los días de los apóstoles. Dice, su poder se ha incrementado, dice, y crecerá hasta que sea arrebatado. Dice, su ira y odio crece más fuerte porque sabe que su tiempo es corto. Mis hermanos, si Satanás se está poniendo más sutil, se está poniendo más, ¿cómo se dice? Más, sus vestiduras religiosas están más encubiertas. Mis hermanos, ¿no será que nosotros tal vez necesitamos estudiar más? ¿No será que nosotros necesitamos buscar más del Señor? Porque ahí dice que Satanás está 10 veces más para engañar. Y si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, en Mateo 24, ¿cuántas veces el Señor dice, cuidado que no sean engañados? Si no me equivoco, dice como 2 o 4 veces. El Señor dice, cuidado que no sean engañados. Mis hermanos, estamos viviendo en el tiempo en el cual el Señor quiere que nosotros busquemos más de Él. Necesitamos buscar más del Señor. Voy a hablar de una cita más para terminar con el tema de hoy día, mis hermanos. Quiero que vean algo interesante. ¿Qué ustedes me pueden decir de Abraham? Si nosotros vamos y estudiamos el tema de Abraham, ustedes sabemos cuando Abraham salió y salió no se me fue el nombre. Con Sara. Con Sara, sí, no, pero con su sobrino, que era Lot. 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 Ya. Si nosotros nos damos cuenta, ¿por qué Abraham no quiso ir a la llanura? Abraham dijo, no, mira, tú escoge. Y él dice que Lot él escogió la llanura de la parte de Sodoma. Pero Abraham dice, no, yo me voy a quedar en la montaña. Es bien interesante lo que se habla acerca de Abraham. Acordémonos, en Abraham, quiero como es compartir esta diapositiva para terminar para hoy día, porque mañana vamos a entrar a hablar un poquito acerca de nuestros hijos. A veces no me funciona el mouse. ¿Sí ven la foto ahí, mis hermanos? Sí, mi hermano. Ok. Vamos a hablar acerca de la longevidad, ¿cómo se dice? Longevidad de cómo es de Abraham. Desafortunadamente no encontré en cómo es en español, sino encontré sobre esta diapositiva en inglés. Pero ustedes ven desde Adán y vamos a ver hasta José. No vamos a hablar todo esto, pero quiero que vean, esto es bien interesante, porque en Génesis 26, 4 y 5 dice que Abraham, Jesús, Dios Jehová le dijo, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas estas naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vamos a hacer una pregunta. ¿Habían las leyes en ese tiempo? ¿Habían los 10 mandamientos en ese tiempo? Yo sé que la ley es eterna, pero espera un momentito. Si en ese tiempo todavía el Señor no había puesto las leyes, ¿de dónde Abraham entonces sabía acerca de Jehová? ¿De dónde Abraham sabía acerca de sus preceptos? ¿A dónde Jehová sabía acerca de sus mandamientos? ¿En dónde Abraham sabía de sus estatutos? ¿De dónde Abraham sabía de sus leyes? Miren esta cosa bien interesante. Y fue bendecido porque Abraham no solo escuchó su voz, sino que guardó todo eso. Miren lo que dice aquí. Miren lo que ven aquí. Miren, Adán. ¿Cuántos de nosotros nos gustaba hablar con nuestros abuelitos?
Yo creo que a nosotros nos gustaba como es ir y hablar con nuestros abuelitos, ¿sí o no? Y los abuelitos sabían un montón, mucha sabiduría, ¿sí o no? Acordémonos, yo me acuerdo cuando hablaba con mi abuelito sabía, yo le preguntaba, abuelito, ¿por qué esto y por qué este otro? Imaginémonos, Adán era una celebridad, podríamos decir. Adán. Miren, Adán conoció a Matusalén, más o menos, si ustedes ven ahí, 243 años. Si Adán pudo, como es, hablar acerca de Dios, de Jesús, porque ellos, como es, estaban cara a cara antes de en el pecado, y él pudo hablar acerca del Edén. Imaginémonos, mucha gente iba en donde Adán y decían, pero ¿cómo era el Edén? Cuéntanos cómo era esto, o cómo era este otro. Cómo era adentro, cómo era el árbol de la vida, cómo era, etcétera, etcétera. Imagino que Adán era de esos abuelitos que cómo es que les gustaba contar las historias. Matusalén, como uno de los nietos, bisnietos, y etcétera, etcétera, iba, ¿no? Pero mira, conoció a Adán por 243 años. Miren lo más interesante. Matusalén dice, conoció a Shem por más o menos 100 años. ¿Ustedes saben lo que significa Matusalén? Antes se ponía los nombres a las personas con un significado. Si ustedes van y ustedes pueden ir al internet y ustedes pueden mirar qué significa Matusalén. Matusalén significa cuando él muera, entonces vendrá. Espérate. Es interesante. Cuando él muera, dice, entonces vendrá. Matusalén, cuando él muera, entonces vendrá. Matusalén murió el año del diluvio. Oh, bien interesante. Pero no estamos hablando de esto. Solo estoy dando como es. Y más o menos, Matusalén conoció a Shem más o menos por 100 años. Shem era uno de los hijos de Noé. Shem conoció a Abraham por más o menos 150 años. O sea, mis hermanos, que todo lo que se había escuchado acerca de Adán, acerca de Matusalén, acerca de Noé, todo eso Abraham escuchó. Y por eso nosotros vemos que Abraham fue bendecido. Por eso dice, porque entonces Abraham dice, escuchó mi voz. En Génesis 26, ustedes pueden encontrar cuando dice, cuando Jehová le dice, porque Abraham escuchó mi voz, guardó mis preceptos, guardó mis mandamientos, mis estatutos, dice, y mis leyes. Dice, entonces yo te multiplicaré, yo te bendeciré la simiente. En Levíticos 26, 4 y 5 también dice, si estuvieres en mis decretos, ustedes lo pusieron en la pancarta, dice, si anduvieres en mis preceptos, si guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, dice, yo te daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra dará su fruto. Y el árbol del campo, dice, dará su fruto. Mi pregunta, mis hermanos, ¿creemos en estas promesas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Quisiera hablarles un poquito de salud, pero no voy a hablar de salud en estos 2 días. Tal vez en otra oportunidad. En Éxodo 15, 26 dice, mis hermanos, y eso también que como es quiero que ustedes entiendan, porque necesitamos tener nuestros propios huertos, porque desafortunadamente hoy en día toda la comida está alterada. Y me imagino que el hermano Jorge habló mucho acerca de eso. La comida que hoy día ya no tiene las vitaminas que tenían antes. Por eso a veces nosotros vamos al mercado y compramos cosas diferentes, mis hermanos, y a veces no tienen la nutrición que nosotros en nuestro cuerpo necesita. Miren lo que dice aquí, miren. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, dice, y si eres lo recto delante de los ojos, y dieres oído a mis mandamientos, está diciendo Jehová, y guardares todos mis estatutos, y ninguna enfermedad, dice, yo te enviaré, que le di a los egipcios. Ven, mis hermanos, lo que es, si nosotros seguimos los estatutos, los preceptos, no solo en lo que el Señor nos pide, pero sí también en qué es lo que cómo nosotros nos alimentamos. Porque en el tiempo que nosotros vivimos, hermanos, necesitamos estar alimentados para tener la mente clara. Hay una lucha, mis hermanos, hoy en día entre la mente, porque el Señor, tanto Satanás quiere de tu mente como Dios quiere de tu mente también. Por eso necesitamos que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para entender. Algún día, mis hermanos, si nos da la oportunidad para, como es hablar de un poquito de salud, el Señor nos va a dar la oportunidad. Necesitamos, mis hermanos, hoy en día salud.
tanto mental como lo habíamos escuchado más anterior. Estamos enfermos mentales, espirituales y físicamente. Por eso necesitamos hoy en día que el Señor nos ayude.